¿Qué sabes tú de crear y dejar que tu gran potencial se expanda? Hola, soy Saraid Pita, apasionada de las creaciones infinitas, facilitadora de conciencia y coach en desarrollo humano, comunicación integral y liderazgo. Desde mi propia experiencia de vida, he logrado hacer a un lado todos los no que se me han presentado para crear infinitas posibilidades de ser y estar en este plano existencial. Así es como en el camino he conocido y coincidido con muchos creadores de posibilidades que tienen experiencias de vida inspiradoras, a quienes invito a compartir contigo para que al escucharlos te expandas y sepas que tú también eres un ser creador de infinitas posibilidades. Así que relájate y solo disfruta de preguntarte, universo, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Comenzamos. Muy buenos días, tardes, noches, depende de dónde nos escuches y en qué momento. Mi nombre es Saraid Pita y te doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Creadores de Posibilidades. Este espacio donde hombres y mujeres nos cuentan toda su trayectoria y cómo lograron una posibilidad, eventualmente desde un deseo, desde la nada o viendo una necesidad en activo. Para mí es un honor el día de hoy poder contar con la presencia de una mujer que, pues yo creo que de verla nos da paz y tranquilidad. Inspira su imagen, su presencia, siempre es cómoda a la vista porque eso es muy importante y además es mamá. Tengo que decirles que ella se desenvuelve en el campo político y cómo se combinan esas cuestiones cuando logras mantener una relación de pareja, tienes a tus hijos, pero adicional a eso eres licenciada en administración de empresas, gestión pública, fuiste nombrada la primera mujer síndico en la historia de Morelia, participante en el Congreso del Estado y una gran cantidad de cuestiones, adicional al Congreso de la Unión, siendo diputada. Así que yo les pido, público querido, que recibamos con un fuerte aplauso en Creadores de Posibilidades a Daniela de los Santos Torres, como la conocemos, Dani de los Santos. Bienvenida, gracias, Dani. Saraí. ¿Cómo estás? Gracias. El público aplaude fuerte. Muy bien. Yo muy contenta y agradecida, porque yo sé que cuando pues una mujer tiene tantas ocupaciones como tú y aparte está retomando o volviendo a entrar a la contienda ya con un nuevo cargo, pues seguramente hay muchas actividades que hacer y que te des el tiempo de venir a compartir aquí a este espacio donde quiero decirles que ya estamos llegando a Centro y Sudamérica, señores, y eso me tiene muy contenta porque cada vez más creadores escuchando e inspirándose de historias. Y yo quisiera preguntarte, ¿quién es la pequeña Dani de los Santos? ¿Quién es esa esencia que vive en ti? Platícanos un poquito de ti, Dani. Gracias, Sara. Y pues primero agradecer mucho la entrevista, felicitarlos por el espacio, algo distinto que rompe un poco esquemas. Y pues soy moreliana, nací en Morelia, nací, crecí. Siempre he sido pues una mujer y una niña en su momento muy soñadora de que las cosas pueden ser mejores, más justas. Creo que por eso pues mi trayectoria en la política ya ha transcurrido varios años y ahí sigo porque creo que estoy convencida que podemos lograr un país más justo, más equitativo. Decidí estudiar el tema de administración de empresas porque sinceramente no sabía qué carrera estudiar. Me gustaban muchas cosas, me gustaba la psicología. Creo que más esta área de humanidades, sí, la psicología, las ciencias políticas, pero administración también tenía un poco de todo, recursos humanos, derecho, contabilidad, y dije, bueno, finalmente ya después decidiré en qué hago una maestría, en qué me enfoco, y después hice la maestría justamente en gestión pública, porque ya era síndico de la ciudad de Morelia y me quería seguir preparando. Creo que es muy importante en la función pública no quedarte hasta donde estudiaste, sino siempre seguirte preparando para pues atender mejor a la gente. Oye, ¿dónde estudiaste la primaria? Estudié en el Thomas Jefferson, desde el kinder hasta la secundaria. Y si los maestros se acordaran de Dani, sí. ¿Cómo eras? ¿Eras inquieta? ¿Ya eras líder o eras más introvertida? ¿Cómo eras? No, era extrovertida, era la típica niña que hacía la pregunta a la maestra y yo levantaba la mano, todo quería responder.
Era muy aplicada, siempre he estado becada desde el kinder hasta la universidad, estuve becada. De hecho, todo el kinder, primaria y secundaria con la beca que daban la SEP, que eran del 100%. Wow, por calificaciones. Ajá, por calificaciones. Entonces siempre tenía que sacar buenas calificaciones, si no perdía la beca. Entonces sí, siempre saqué muy buenas calificaciones, era muy, muy dedicada, siempre me quería sentar hasta adelante, o sea, así como muy... ¿Tus papás cómo eran contigo? ¿Creciste con mamá y papá, más hermanos o cómo creciste? Sí, con mis papás, y tengo un solo hermano. Pues, ¿mayor o menor que tú? Menor que yo, okay. 2 años menor que yo. Pues siempre fueron muy cariñosos conmigo, siempre tratando de darnos lo mejor, con carencias en casa, siempre complicado. Mi papá era arquitecto, ya falleció, mi mamá es dedicada al hogar, y pues los que son arquitectos que nos están escuchando sabrán que es una profesión complicada, porque si hay obra, pues claro, hay empleo, si no hay obra no hay empleo. Entonces siempre pues esos altibajos en casa, pero pues siempre tratándonos de dar lo mejor mis papás. Y bueno, ¿siempre estuviste en la escuela privada o en algún momento estuviste en la escuela pública? Siempre estuve en escuela privada, pero becada al 100%. Ajá, sí. Y sí era una presión adicional. Debo de decirlo, a lo mejor creo que sí, eso fue una presión que ya más grande me di cuenta de qué tan fuerte fue, porque mi hermano no tenía beca, ¿no? Entonces siempre me decían mis papás, Dani, échale ganas, porque si te quitan a ti la beca, pues los tenemos que sacar a los dos, ¿no? Uh-huh. Entonces sí era una presión, siempre viví con esa presión de tener que sacar buenas calificaciones para que no nos quitaran la beca, poder seguir en la escuela en la que estábamos, pero a la vez pues eso también me permitió ser una persona muy disciplinada, de siempre pues ganarme las cosas, ¿no? Claro. ¿Hacías algún deporte? Esfuerzo. ¿Eras competitiva adicional a la escuela? Sí, hacía, yo creo que hice de todo un poco, uh-huh. Pero tuvieron la oportunidad mis papás de estar, estuvimos en un club y jugué golf desde muy chica, desde los 9 hasta los 15 años más o menos, uh-huh. y sí era muy, muy buena, o sea, sacaba primeros lugares siempre, sí. También en el deporte. Pero me gustaba hacer de todo, ¿no? Después estuve en fútbol, en básquetbol. Sí me gusta, la verdad, el tema del deporte. Mi mamá, sobre todo, nos fomentaba mucho el que siempre estuviéramos en alguna disciplina. Después ya no pudimos estar en el club por situaciones económicas, uh-huh, ¿no? Vuelvo a repetir esas, pero después, curiosamente, fue un trabajo para mí el golf, porque pude ser maestra de golf en Tres Marías, que es otro club de golf, claro, aquí en Morelia, y sacar adelante mi carrera. Era maestra de golf, trabajaba en un call center de Grupo Posadas y estaba becada en el TEC de Monterrey, entonces tenía que trabajar para sacar adelante mis toda estudios. Esa parte. Y ¿hubo alguna etapa? Es que yo cuando decía al inicio en tu presentación, es real. Hay personas que las ves ya platicaremos en su momento del tema político, ¿no? Y las veces me da miedo que sea mi dirigente, sí. Solo de verla. Pero yo te veo con una imagen y una figura muy apacible, pero cuando me platicas de aquella chica que sí levantaba la mano para todo y demás, y que fuiste competitiva en el golf, ¿en algún momento te llegó la rebeldía? ¿Tuviste algún momento en tu adolescencia o en alguna etapa donde fueras niña rebelde o no tanto? Pues no, creo que no, Saraí. Siempre fui más bien como una persona muy disciplinada, al contrario, más bien siento que la situación en mi casa luego se complicó porque mi papá le dio una embolia. ¿Qué edad tenías? Yo estaba en el segundo semestre, casi tercer semestre de la licenciatura. Uh-huh. Pero pues mi ama de casa, mi hermano no trabajaba, entonces me tocó a mí sacar adelante el tema del hogar. Uh-huh. Pues repito, con 2 trabajos y demás. Y entonces, pues creo que todas esas cosas te van formando. Claro, totalmente. Y creo que no hubo momento como para rebelarme, ¿no? No había chance, era demasiada responsabilidad sí. La que tenía desde chiquita con el tema de la beca, después de mi casa, que no hubo manera de rebelarme. Ok. Y bueno, ¿cuáles son esos destellos de juventud que comienzas a tener? ¿Qué tipo de música te gustaba? ¿Recuerdas algún lugar que era como tu favorito? ¿Fuiste de antro o no?
Me encanta la música, eso sí. Mis cantantes favoritos en aquella época, y bueno, lo sigue siendo Alejandro Sanz, me fascina. Estuviste en el concierto, seguro. Obviamente. Claro. Me gustaba mucho también Mariah Carey. La música en inglés también me gustaba mucho. ¿Hablas inglés? Sí, no perfecto, pero sí hablo. Me defiendo, exactamente. Y sí escuchaba de todo, Maná en aquella época. Digo, si me preguntas de aquella época, era Paulina Rubio, pues estaba de moda. Enanitos Verdes, como que era lo que escuchábamos en aquella época. Y ese era como el entorno, ibas de fiesta, te tocó la disco todavía, o todavía era el famoso antro. Ajá. Sí, el famoso antro. Creo que disfruté mucho la época de los 15 años, ¿no? Ahí quizás me rebelé en el deporte porque dejé un poco la parte competitiva y dije, no, ya esto es demasiado. Quiero mejor disfrutar los 15 años de mis amigas, y sí, dejé un poco el deporte para poder, porque las competencias eran los fines de semana. Y entonces, muy temprano y todo. No tanto lo de muy temprano, sino que era viajar mucho y perderme las fiestas de mis amigas. Entonces ahí sí creo que me rebelé un poco. Y esa época, pero fue pues muy bonito, o sea, el tema de disfrutar los 15 años de mis amigas. De antro fíjate que no era tan fiestera. No me gusta mucho desvelarme, entonces batallaba mucho con el tema de las desveladas. ¿Y cuándo llegan los novios a la vida de Dani? Pues creo que muy curioso, pero mi primer novio es prácticamente con quien me casé. Sí, cuando yo tenía 16 años fue mi primer novio. Tuve un novio antes, pero de manita sudada, ya sabes que no cuenta tanto, pero sí. Pero sí fue mi actual esposo a los 16 y él tenía 17 años, o sea, muy, muy pequeño. Y con la imagen que tú tienes, ¿nunca te llamaron la atención temas de concurso de belleza? ¿Nunca te invitaron a nada de eso? No, pero sí me invitaban a programas de locución. Estuve en algunos programas como locutora de programas de tele. ¿Cómo cuál? Cuéntanos. En aquel entonces CB Televisión hizo uno que se llamaba Rubik, que estaba Toño Machorro dirigiéndolo. Y muy curioso porque pues éramos puros jovencitos ahí en el programa, y después se le fue la del clima al doctor Nacho Martínez, o la de finanzas, no me acuerdo. Y me vieron, oye, ¿tú no quieres decir hoy el tema del clima o de finanzas? Y pues ahí voy al noticiero estelar, que era el del doctor Nacho Martínez. Y no se le olvida al doctor, me dice, ¿te acuerdas? Yo fui quien te debutó en el tema. Quien te impulsó a la fama. Sí. ¿Y ahí y te quedas en el programa o qué? No, nada más di ese día y ya. Porque ese día faltó la de finanzas, creo que era la de finanzas. Y me acuerdo que era con Teleprom, porque pues yo decía, ¿qué voy a decir del tema de las finanzas del día de hoy? Entonces lo leí en el prom. ¿Tú terminas la carrera de administración a qué edad? Me tardé más en terminarla porque como tenía 2 trabajos y tenía que mantener mi beca, estaba becada al 80% ahí en el TEC. Normalmente se termina en 4 años, yo me la aventé en 5 porque metía menos carga de materias para poder trabajar y estudiar. Pero entonces, ¿qué sería? ¿23? La termino, ¿de qué edad? Casi, no, de 24 años. Te pregunto esto porque a los 24 años tú fuiste elegida la primera mujer síndico. Sí. ¿Y cómo llega esto a tu vida? O sea, porque para empezar, un cargo como síndico, pues es un cargo que representa muchísima responsabilidad, pero adicional a eso, pues que normalmente se le dan a personas con mucha más edad. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo llega la posibilidad? ¿Cómo te conviertes en una creadora de posibilidades? Pues justamente en todo este andar de la prepa, la universidad, siempre estuve en grupos juveniles de apoyo, de ayuda a las comunidades, a las colonias. Pero también quien me hace la invitación, que es Fausto Vallejo, me dice que se fijó mucho en mi historia de la situación familiar. Me dijo, pues yo sabía que estabas trabajando y estudiando, sacando adelante tu casa. Y me dice, a mí me gusta la gente que viene de la cultura del esfuerzo, ¿no? O sea, que le está costando las cosas. Y en ese entonces iba a competir él contra Alfonso Martínez, justamente. Era muy joven Alfonso y necesitaba compensar la imagen de tener a alguien en fórmula en la sindicatura también joven, pero además innovar y poner a la primer mujer, porque en ese entonces no era por ley. El 50% de las candidaturas no eran para mujeres, era pues si se abrían las oportunidades. Entonces
me invitan y me invita, competimos, él tenía todas las posibilidades, pero además yo creo que a los jóvenes y sobre todo a los jóvenes, ¿no? El tema de las mujeres, pues ya hay muchas oportunidades para las mujeres en política, pero para los jóvenes luego es muy complicado. Siempre les digo, cuando les den su primera oportunidad, por muy sencillo que sea el cargo, hay que demostrar, pues tener los pies en la tierra, demostrar trabajo, porque eso te puede abrir las puertas para más posibilidades, o te puede decir, esta fue tu última, ¿no? Sí, claro. Entonces yo lo asumí con mucha responsabilidad, porque efectivamente iba a ser la primera mujer, pero además la más joven. Pues con esa responsabilidad de representar bien a los jóvenes, a las mujeres. Y así como fui estudiosa toda mi vida, me puse a leer la ley orgánica, a realmente meterme al tema de fondo. Siempre tenía mis juntas con mis directores muy puntual. Me decían que nunca habían visto a un síndico que se quedara en las tardes a trabajar. O sea, yo me lo tomé demasiado en serio, como me tomo casi todas las cosas en mi vida en serio. Claro. Y eso me permitió después ganar justamente el distrito 17, que era un distrito complicado para mi partido, para el PRI en aquel entonces. ¿Por qué? Porque es un distrito muy panista. O sea, históricamente había sido un distrito muy panista y logramos ganarlo en esa ocasión después de 11 años que había estado en manos del PAN. Ya. Entonces, a los 24 años, cuando tú te conviertes en síndico, ¿ya eras casada o no? No. ¿A qué edad te casas? Me casé a los 26. ¿Y cómo combinas ser una mujer en la política con tanta responsabilidad con un nuevo emprendimiento? Yo hablo mucho de emprendimiento, los creadores de posibilidades generalmente es lo que buscan escuchar. Y en el tema del emprendimiento, la gente cree que emprender solo es tema de negocio y no. O sea, ya ahorita yo ya escuché muchos de tus emprendimientos, aunque no era como un negocio en lo individual que tú llevaras, ¿no? Sí. Pero toda esta cuestión de haber sido la primera mujer, o sea, todo eso es un emprendimiento. Y en el momento que combinas tu relación o te casas con la relación política que era tan demandante, ¿cómo se logra eso, Dani? La verdad es que, te platico que él fue mi primer novio, duramos 3 años, pero luego terminamos como 6. Órale. O sea, entonces cuando regresa conmigo, pues yo ya era síndico. Entonces ahora sí que decidió estar conmigo con todo y el cargo y la responsabilidad que yo tenía. Pero además, pues creo que es una persona... Pues en todos los sentidos, pues mi mejor amigo, como que en todos los sentidos me apoya, le gusta la política, creo que la relación pues es muy importante cuando estás en cualquier posición, ya sea pública, administrativa, lo que sea, tener una buena relación con tu pareja. Yo no diría para que te apoye, sino para que hagan un buen equipo, ¿no? Entonces siempre he dicho que somos un muy buen equipo y de hecho en cada campaña él se mete mucho. Esta última campaña él la coordinó. ¿Él se dedica a otra cosa? Él es arquitecto. Pero pues los arquitectos luego tienen mucho esta parte de la creatividad y por eso mis campañas siempre son muy disruptivas porque le mete este toque... pues sí, que nos rompemos esquemas. Exactamente. Sí, claro. ¿Y cuándo llega tu primer bebé? Mi primer hijo lo tuve en el 2016, nos tardamos un poco. Decidimos como que pues estar en pareja algunos años, disfrutar, ¿no? El matrimonio. Y en el 2016, siendo yo diputada federal, nace mi primer hijo. Cuando tú juegas la diputación por el distrito 17, ¿quiénes eran tus competidores? Fue en ese entonces Mariana Gudiño, que era pues gente como de Cocoa, porque Cocoa era la candidata a la gobernatura. Y del PRD era el doctor, se me fue su nombre, que además lo aprecio mucho, pero bueno, no importa. ¿Y qué crees que fue la diferencia? Porque aquí volvemos a hablar de emprendimiento. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué diferencia hiciste adicional a ser mujer? Porque había otra mujer contendiendo. ¿Qué diferencia hiciste para ganar? Porque esa fue tu primer emprendimiento político. La sindicatura iba a alguien más de alguna manera cobijando tu candidatura, ¿no? Como síndico. Sí, y ya la diputación fue, completamente... Ahí es donde tu imagen es presencia absoluta. Sí. ¿Y cuál fue la diferencia? Cuéntame. Pues ya pues tú eres efectivamente quien da la cara, ¿no? En la posición y creo yo que me sirvió mucho el tema de hacer mucho recorrido territorial. O sea, un distrito local me parece que si lo recorres caminando, estás cercana a la gente, logras muy buena votación.
pero la política también es muy circunstancial. En ese momento estaba contendiendo a la gobernatura Fausto, que eso pues también te jala, ¿no? Claro, o sea, sí, la ola política. Y estaba la ola de Peña Nieto, entonces claro que me ayudó mucho la circunstancia también. Y cuando tú llegas, ¿cuál era tu visión y qué le diste a tu distrito como diputada? Bueno, lo primero, una de las iniciativas que puedo decir que mayor satisfacción me dieron fue la ley de adopción, que no había una ley para adoptar en Michoacán. La hicimos en 2013 y de 2013 a 2016 logramos 120 niños adoptados cuando antes había 5 al año. Otra de las cosas que nos propusimos fue penalizar el maltrato animal, porque siendo síndico las asociaciones de animalistas me dijeron, oye Dani, no está penalizado el maltrato animal en Michoacán y demás. Luego nos reunimos, arrastramos el lápiz y lo logramos penalizar. También fue como en 2013, 2014. Hice varias reformas en materia de desarrollo urbano, porque cuando fui síndico también detecté mucha problemática de que Morelia no tenía áreas verdes, casi creció sin áreas verdes. Y esto era porque el Código de Desarrollo Urbano te exigía que el área de donación, cuando tú haces un desarrollo o hay un nuevo fraccionamiento, estás obligado a donar área de donación, que es para infraestructura, y el área verde. ¿Qué pasaba? Que el Código de Desarrollo Urbano no exigía cómo entregaras el área verde. Entonces, muchos desarrolladores o fraccionamientos donaban barrancas o pedacitos de camellón y juntaban los metros cuadrados y eso era el área verde. Entonces yo siendo síndico dije, no, tenemos que reformar eso y ya lo dejamos en un solo polígono con cierta inclinación para que los nuevos desarrollos sí ya tengan sus áreas verdes correctamente, y sí me da gusto que a raíz de la reforma los nuevos fraccionamientos sí tienen áreas verdes más dignas para el disfrute de los vecinos. Y se le dio continuidad a todo esto porque quedó como una ley. Sí, todo se aprobó y todo se le dio continuidad. También estuviste en la Comisión de Equidad de Género. Cuéntanos. Así es, ahí. Tipificamos el feminicidio en Michoacán. De hecho, yo lo puse sobre la mesa. Estaban como integrantes 2 diputadas, una del PAN, éramos 3, yo del PRI, otra del PAN y otra del PRD, y les dije, oigan, tenemos que homologar el tema del feminicidio, que ya está legislado a nivel federal y lo tenemos que tipificar en Michoacán. Lo puse sobre la mesa y la presidenta de la comisión me dijo, oye, ¿por qué no lo hacemos las 3? Le dije, sí, adelante, pues el chiste es que se tipifique en Michoacán, y logramos tipificarlo. Y en cuestión de ciencia y tecnología. En el tema de ciencia y tecnología había algo que me preocupaba a mí mucho, y quiero decir que es de las iniciativas que logré que se aprobara, pero que en la práctica no hemos logrado que se ejecute bien, que es el tema de la tramitología ante el municipio y el Estado. En ese entonces me fui a COFEMER, que era la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, porque creo yo que hace falta mucha innovación en cómo hacer los trámites ante el municipio y el Estado. Sigue siendo muy complicado para un emprendedor sacar su licencia de funcionamiento, de uso de suelo, de construcción. Son trámites todavía muy tardados, además de que piden demasiada documentación. Entonces, yo ahí lo que hice fue reformas para que tanto las dependencias federales como estatales como municipales digitalizaran sus trámites en la medida de las posibilidades. No se ha hecho como quisiera yo, pero pues es innovar en cómo atender a la ciudadanía en las distintas dependencias. Cuando ya esta mujer, ya consolidada y ya con pasos fuertes en la política, en ese punto, yo escuchaba de ti que nunca te gustaron las injusticias. Sí. Aquella niña que requirió de una beca para poder estudiar, que vivió toda esta circunstancia de las subidas y las bajadas económicas, ¿cuánto de todo eso implementas o comienzas a implementar ya en el mundo político, en la vida política? Es decir, ¿dónde consideras tú que más fuerte has metido el hombro, pensando tanto en mujeres como en estudiantes, como en aspectos en general, que te sientas como muy orgullosa de eso que hiciste? Yo creo que es en la agenda de niñez, porque además de que logramos la ley de adopción a nivel estatal, logré las mismas reformas a nivel federal. Y ahora acabo de lograr un centro de justicia para niñas, niños y adolescentes que va a ser fundamental para impartir justicia a aquellos niños que están siendo violentados, abusados, maltratados, pues convencida que finalmente de ahí comienza todo. O sea, nos quejamos de la inseguridad, es la queja número 1 o 2 del Estado, muy parejo ya con el tema del agua, pero no le apostamos a que a nuestros niños se les haga justicia, no se violenten, no sean abusados.
detectemos a tiempo cuando un niño está siendo maltratado para que no crezca la violencia, para que no sea revictimizado. Y este centro de justicia que ya fue presentado, aprobado y que se va a construir este año va a permitir que en un solo lugar esté la Procuraduría del Menor, que depende del DIF estatal, la Fiscalía con Ministerios Públicos y un juzgado de lo familiar y penal en el mismo lugar. Primero, para que se abra un solo expediente de cada niño, y segundo, para que no se revictimice a los niños, porque ahorita los mandan, vete a Fiscalía, ahora vete. Sí. La gente se cansa, no pone las denuncias y los niños ahí siguen. Y yo digo que un niño que es maltratado, no solo no evitas la inseguridad a largo plazo, sino que también a corto plazo, porque en una familia donde hay un niño maltratado, hay un adulto que es un violentador. Y si se atreve a maltratar a una niña o un niño, no me imagino cómo es socialmente. Claro, sí. Entonces hay que frenar de tajo la inseguridad y la violencia hacia nuestros niños. Y en aquel tiempo, bueno, tú estuviste por primera vez como diputada del 2012 al 2015. ¿Qué vino después de ahí para ti, tanto en lo político y cuándo llega tu segundo bebé, o cómo fue ahí a la par, cómo fue creciendo? Más bien en ese primer periodo no tuve hijos, y cuando ganó la Diputación Federal en el 2015, decidimos ya tener a nuestro primer hijo, yo siendo diputada federal. Fue complicado porque era estar viajando a la Ciudad de México con un bebé. Sí. Nos tocó el terremoto allá en la Ciudad de México con mi bebé en el cuarto piso de uno de los edificios del Congreso, casi se cae. Pero también disfruté mucho como esa parte de estar con él, o sea, me lo llevaba ahí a las sesiones, y después compito a la alcaldía en el 2018, no lo logramos, se divide mucho la votación, éramos muchos candidatos. ¿Ahí fuiste por el PRI o en alguna coalición? Por el PRI, siempre he ido por el PRI. Y ahí decido tener a mi segundo hijo, ya que perdí la elección, dije, bueno, es momento del segundo, por eso todo pasa por algo. Cuando dejas esa posibilidad, ¿te dedicas a ser mamá? ¿Emprendes algo por tu cuenta? ¿Has tenido algún emprendimiento empresarial? Me invitan más bien a dirigir el Consejo Michoacano de Negocios, que es un consejo empresarial, yo diría que de los empresarios más fuertes del estado. Ser su directora, me invitan como directora, entonces era un trabajo que disfruté mucho porque aprendí mucho de los empresarios, pero también era un trabajo muy flexible porque se reunían periódicamente, entonces no tenía que estar yo ahí todo el día en una oficina. Entonces eso me permitió disfrutar mucho a mi hijo, el grande, el grande, y pues poder tener al segundo. Ahí llegó. ¿Tiene 2 varones? Tengo 2 varones. Ahí llegó tu segundo bebé. Ahí llegó mi segundo bebé. Y después te seguía buscando el saborcito a la política. ¿En algún punto pensaste dedicarte a ser mamá o nunca lo pensaste así? No, siempre he creído que es bien importante trabajar y, o sea, como combinar tu vida, ¿no? O sea, no todo es el hogar, no todo es el trabajo. Entonces, creo yo que hasta el tema de emocionalmente para una mujer es siempre bueno estar trabajando, aunque sea venta de catálogos, lo que sea, pero tener tu propio ingreso creo que es bien importante. Entonces ahí fue cuando levanté la mano para ir por representación proporcional. Nunca había ido por esa vía, pero dije, bueno, he sido la priista que yo creo que en los últimos años más votos le ha sumado al partido, pues ya ahora les pido ir en la lista. Y sí fui en la lista, pero casi no entro. Fui la última asignada de los 16 que entran al Congreso, pero sí entramos, y bueno, es ahora que ya tenía yo muy claro que quería fortalecer el tema de la Procuraduría del Menor y lograr el Centro de Justicia. Y finalmente viene esta contienda. Bueno, recientemente. ¿Qué era lo que a ti te movía volver a un distrito donde ya habías participado antes? Sobre todo el seguimiento de la agenda de niñez es muy importante, pero además otro de los temas que me preocupaba mucho y que creo que de hecho todavía voy a presentar una iniciativa en estos meses que quedan, que es el tema del agua. Me parece que hay mucho que hacer en esa materia, es algo que no podemos ya dejar a un lado, porque pues si no hay agua no hay nada más, ¿no? Claro, sin duda. Entonces, pues continuar con la agenda legislativa, atendiendo a la gente en las colonias, en las comunidades. Otra de las cosas que hicimos muy interesantes, me tocó presidir el Comité de Comunicación Social. Hicimos un ejercicio que se llamó El Congreso Te Escucha, donde abrimos el Congreso a que la ciudadanía presentara iniciativas de ley o de reforma, y estuvo muy interesante porque justamente un colectivo tipificó el delito de... se me fue el nombre.
se me fue el nombre, pero bueno, otra chica muy valiente presentó una iniciativa para que el delito de abuso sexual no prescriba. Es decir, cuando hay un tema de abuso hacia una niña o un niño, pasan muchos años y cuando se daba cuenta, pues resulta que el delito ya había prescrito. Entonces presenta esta chica la iniciativa para que no prescriba y se aprueba. Entonces fueron varias iniciativas interesantes de parte de la ciudadanía que no solo se presentaron, sino que se aprobaron y que ya son ley en el Estado. Entonces, pues esa cercanía, el darle seguimiento a los temas, sobre todo de niñez, y el respaldo de la gente. La verdad es que mucha gente de los seccionales de mi partido, líderes, oye, Dani, de hecho me decían, vete a la alcaldía, pero uno sabe también la circunstancia, hasta dónde te alcanza. Claro. Y por eso decidí, pues, competir el distrito. ¿Cómo vives? Digo, yo creo que ya cuando tienes carrera política ya le sabes, pero ¿cómo vives este estrés? ¿No? Siendo mamá, siendo esposa, digo, ahora me platicas que tu esposo estuvo dentro de la campaña, pero ¿cómo vives ese estrés? Porque yo sé que las emociones están a flor de piel. Sí. ¿Y cómo te preparas, cómo trabajas en ti para que la campaña no te absorba, ¿no? Digo, que te absorbe, son pesadísimas. Mis hijos la padecieron mucho en esta ocasión. ¿Hoy qué edad tienen? 7 y 4. Entonces, si contaban los días, mamá, ¿cuántos días faltan para que se acabe la campaña? ¿No? Pero la verdad es que soy muy creyente y siempre hago dos cosas en mis campañas que me dan mucho resultado y me dan mucha paz. Una es ponerme en manos de Dios y la otra hacer mi máximo esfuerzo. Y creo que cuando haces esas dos cosas, no solo en una campaña política, sino en tu vida en general, pues te da mucha paz porque dices, yo hago todo lo que está en mi cancha, mi máximo esfuerzo, todo lo que tenga que hacer para que se dé, pero si no se da es porque Dios algo tiene preparado para ti que no era eso, ¿no? Bien. Tu mamá fue ama de casa y ella vive. Sí. Y hoy que te ve, que juegas un rol completamente diferente, ¿qué te dice? Pues nada, pues que me admira mucho, me dice, ay, Dani, ¿cómo le haces? Estás bárbara, ¿cómo aguantas? ¿Cómo le haces con los niños, con todo? Pero la verdad es que también ella es un factor fundamental para que yo pueda hacer lo que hago, porque me ayuda mucho con mis hijos, siempre ha sido un respaldo muy importante en mi vida en todos los sentidos y creo que gran parte de lo que soy pues se lo debo a su educación, a cómo me formó y pues muy agradecida con él. ¿Y tu hermano, él tuvo otra dinámica? Sí, él también estudió administración, pero le encanta la cocina, tiene una empresa que se llama Humo, que hacen asados a domicilio y demás, entonces le encanta esa parte como muy chistoso, porque en mi casa mi papá, mi mamá y mi hermano cocinan delicioso. ¿Y tú no sabes cocinar? Y yo soy malísima para la cocina. Entonces, pues bueno, Dios, yo creo que reparte dones y no se equivoca. Sí. Y eso que a nosotros nos gusta mucho que la gente escuche a los creadores para poder ser lo suficientemente tener esa autoestima de poder decir claramente, reconozco estos dones en mí. ¿Qué dones reconoces en ti, Dani? Pues yo creo que soy una persona muy prudente, una persona que sé lograr consensos, que sé aliar o conectar a las personas y que eso me ha permitido justamente que muchas de las iniciativas que he presentado y en el legislativo transiten, porque una cosa es presentarla y otra cosa es lograr los acuerdos para que las cosas se den y creo yo que a veces esa parte de buscar, en la política hay como mucha ahorita división y mucho lenguaje de violencia, ¿no? De estos contra estos y no te juntes con estos porque son de otro equipo. Y yo lo que he tratado en la política es de más bien unificar, sumar, encontrar las coincidencias, porque la gente es lo que quiere, ¿no? No me interesa si eres azul, verde, amarillo, guinda, lo que me interesa son soluciones. Y creo que los que estamos en política tenemos la obligación que una vez que pasan las campañas, dejar a un lado el color y ver cómo trabajamos con los demás partidos para que las cosas, o con los demás actores para que las cosas sucedan y darle soluciones a la gente. ¿Y en algún momento sentiste violencia de género? Muy poco, la verdad, muy poco, siendo síndico un poco, porque era sobre todo a muchos señores ya grandes, como que no les gustaba que su jefa fuera tan joven y mujer. Sí, exactamente. Sí. Pero al final se terminaban cuadrando. Les guste o no. Sí. Oye, y bueno, pues ya para ir cerrando, de toda esta vida política, de toda esta trayectoria, ¿cuál ha sido algún punto que digas,
ay, esto todavía me sigue haciendo ruido? Ajá. ¿Y cuál ha sido tu mejor logro? Pues, ¿qué me sigue haciendo ruido? Más que de mi trayectoria política, siempre me ha gustado mucho el tema de la psicología y quiero estudiar psicología en algún punto de mi vida. Yo creo que por eso siento que tengo ese don de gentes, de escuchar a la ciudadanía. Sí, claro. O sea, a veces van a pedirme algo y terminan llorando en mi oficina y ya. Entonces siento que esa parte me hace falta porque creo que ahí puedo dar más. Y mi mayor logro, pues creo yo que es la ley de adopción, sin duda, porque... y el Centro de Justicia, creo que los dos, porque el hecho de que... Lo que pasa es que uno... ya lo vi en operación y ya vi los resultados, claro. El otro está por darse, pero creo que son igual de importantes porque el ver que un niño, su destino va a ser distinto, va a estar garantizado su derecho a vivir en familia, ya no va a crecer institucionalizado, sin una familia que lo arrope, pues sí es una gran satisfacción. ¿Te ves a largo plazo en la política? Me veo a largo plazo en la política, sí, y creo que así deberíamos de pensar todos, esté o no en un cargo, me veo incidiendo en la política. Bien. O sea, a lo mejor ya no soy diputada o ya estoy dedicada a otros temas, pero sí me veo siempre activa en vigilar qué están haciendo los actores políticos, en señalar, en coadyuvar. Porque creo que entre más nos involucremos como ciudadanos en la política, en la función pública, este país va a mejorar. Sin duda. ¿Y algún emprendimiento en particular? Pues con mi esposo tenemos una quinta. Que la hemos ido arreglando. La hemos ido arreglando, y ahora queremos como rentarlo para que sea como un tipo hotel boutique, una cosa así. Ajá. Está muy retirado, está no es una zona, es una zona más como para público de bicis, de que les gusta la bici de montaña y demás. Como ecoturismo, ¿no? Exactamente. Entonces sí traemos la idea de ya echarlo a andar. Padrísimo. Pues Dani, regularmente nos escuchan creadores de posibilidades. Creo que por todo este movimiento que yo tengo de mujerones, principalmente mujeres, nuestras estadísticas según mi productor nos marcan que somos un 87% mujeres las que escuchan este programa y son mujeres que están en esa búsqueda por ser autónomas, por generar, te decía yo, desde la nada, y que en muchas ocasiones yo empiezo a ver cada vez más quieren involucrarse en la vida política, pero de repente con tanto ruido, ¿no? Es como que, ay, no, mejor no le entro, porque qué tal si esto, y está horrible y tal y tal. ¿Qué le dirías tú a todas esas creadoras que están ahí, que tienen algún hambre, algún espíritu, algún deseo de incursionar, de ser creadoras de posibilidades en el mundo político y no saben cómo o no han empezado? Yo lo primero que les diría es que es bien importante tener causas, ¿no? O sea, que si te gusta la política te enfoques en causas que te gusten, ya sea el medio ambiente, ya sea las mujeres, las niñas y los niños, que empieces a lo mejor involucrándote en alguna asociación civil que apoya esa causa que a ti te gusta o que la generes. Y la otra bien importante es que si les gusta o tienen la intención de entrar a la vida pública, pues tienen que tener la piel muy gruesa. Eso sí les digo. Y el estómago fuerte. Sí. O sea, mi recomendación es, si no les gusta la crítica, si no les gusta este tema es que una vez que pones tu pie en la vida pública, pues vas a ser blanco de críticas, de todo. Entonces tienes que lograr que te resbale, que pues que no minimices, o sea, a veces hay críticas que son justificadas, pero desafortunadamente muchas veces no, es nada más porque estás en la vida pública, entonces sí, pues tener esa parte. Hay una frase que dice que las ofensas no te lleguen al corazón y los halagos no te lleguen a la mente, ¿no? Sí, para no perder el piso y tampoco que te rompas por dentro si alguien hace algún comentario. Me encanta, muchísimas gracias. Yo, te felicito por todo esto, como lo has sabido llevar y por la calma que proyectas, que yo creo que eso es algo muy importante, sentir que hay alguien en quien puedes confiar. Tú proyectas eso, entonces el haberte podido tener aquí, créeme que realmente enriquece el programa. Estamos cerrando nuestra segunda temporada. Vas a hacer el episodio 31 de esta segunda temporada y nos
nos vamos a ir un tiempito a recapitular todo esto, pero hacerte también la invitación pública el día 20 de julio para ustedes que nos están escuchando ahí, todos nuestros creadores. Tenemos nuestra tercera edición de Mujerones, este seminario de emprendimiento donde tendremos 3 ponencias de mujeres importantes en el plano empresarial o de emprendimiento. Va a estar con nosotros dando una ponencia a una chica divina que tiene tan solo 15 años y que no solo emprende, sino ahora ya también crea congresos de emprendimiento. Un saludo a Vale, que sin duda pues va a enriquecer muchísimo esta tercera edición del seminario Mujerones. Vamos a tener también a una mujer que se ha abierto camino en el mundo de los negocios que son principalmente para caballeros, tractocamiones, y ella ha logrado tener 20 años de trayectoria en este mundo. Lore Gutiérrez por allá nos va a acompañar también, y un abrazo y un agradecimiento a mi querida Mariela Oregón del municipio de Tarímbaro, que es una empresaria del mundo de las franquicias farmacéuticas, ya con varias franquicias, que nos va a venir a platicar cómo emprender en el mundo de las franquicias. Una servidora estará impartiendo su conferencia Mujerones para todos ustedes que tienen ganas, que tienen hambre de emprender y que no saben por dónde. Va a ser un placer estar por ahí. Pero adicional a eso, contaremos con nuestro tanque de tiburones, inversionistas empresarios del estado que han confiado en nosotros. Van a estar siendo el panel de inversionistas para esos 8 emprendedores que ganen la terna para presentar sus proyectos en esta edición del tanque de tiburones de Mujerones. Gracias a todos ustedes que están ahí y que nos escuchan, y principalmente, bueno, pues gracias, Dani, gracias por estar el día de hoy aquí. Te invitamos, te hago la cordial invitación para que nos acompañes el 20 de julio. Perfecto. En este seminario. Va a ser un honor tenerte ahí. Súper. Si así lo eliges. Y con pues muchísimas gracias a todo nuestro auditorio. Félix, querido, en los controles, muchísimas gracias por toda la producción y por supuesto a todo mi equipo de trabajo. Yo soy Saraid Pita y nos escuchamos en una siguiente edición. Hasta entonces. Esto fue Creadores de Posibilidades, un espacio en donde gente extraordinaria viene a exponernos su historia de vida, emprendimiento y éxito. Muchas gracias por permitirnos presentarles a nuestros Creadores de Posibilidades, un podcast de Saraid Pita, producido por Félix Elorriaga. Hasta la próxima.